Seguiremos orando por ellos, ahí por Paranacito, que Dios está haciendo una obra poderosísima, ¿ven? Así que por eso no están hoy con nosotros, porque están ministrando ahí en Paranacito, Villa Paranacito en Entre Ríos. Y yo quiero compartir con vos una palabra que se encuentra en Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 21. Joel capítulo 2, versículo 21. Que lo tienes, que diga un amén bien fuerte. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Y Dios me hablaba el otro día cuando estábamos ahí y veíamos acerca de las noticias tremendas. Y ya uno decía, bueno, también porque esto me está afectando. Pero cuando vi la palabra del Señor y vi lo que Dios nos decía, lo que Dios me decía y me hablaba, es lo que te quiero compartir en este tiempo. Mira lo que dice en Joel capítulo 2, versículo 21. Dice, tierra, no temas. Decirle que está al lado tuyo, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. Alégrate y gózate, porque ese es nuestro Dios. Grandes cosas va a hacer con nosotros. No dice el ministro de Economía, no dice la presidenta, no dice el pastor, no dice el líder, no dice los músicos, no dice los gobernantes. Lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que alegrarnos y gozarnos, porque Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo. Grandes cosas va a hacer Dios. ¡Aleluya! Lo que sigue diciendo, dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán sus frutos, y la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, eso te habla a vos y a mí. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la primer lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo. Está hablando de la abundancia. Los lagares rebosarán de vino y aceite. Los restituiré en los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, y mi gran ejército que viene contra vosotros. Comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado, y conocerán que en medio de esta mar estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Poderoso! ¡Qué tremendo! Yo cuando escuchaba las cosas que se decían, y Dios comenzaba a hablarme, no temas, cerrá los oídos, comenzá a alegrarte y gozarte, porque hay algo poderoso que voy a hacer. Hablan de escasez, de miserias, van a rebosar el trigo, el aceite, van a ser de abundancia. Se vienen tiempos poderosos, tiempos poderosos. ¿Sabes que en la Biblia, cuando uno ve acerca de la palabra de Dios tiene poder? Y quiero hablarte de eso, acerca del poder de la palabra de Dios, lo que provoca la palabra de Dios en nuestras vidas. De aquellos que la creemos y nos mantenemos firmes con una esperanza que es inquebrantable. Y de eso quiero hablarte, de tener una fe y una esperanza inquebrantable, de no doblegarnos, sino que mantenernos erguidos y firmes con nuestra fe, sabiendo que lo que viene va a ser mejor. Que en nuestro vocabulario no digamos, bueno, esto es lo que Dios me dio, sino que en nuestro vocabulario
parte de Dios para mi vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún hay algo poderoso que Dios me está preparando para mí. Cuando uno se mantiene en una fe firme, su esperanza se hace inquebrantable, sabiendo que lo mejor de Dios todavía está por venir. ¿Cuántos lo saben? Lo mejor de Dios todavía está por venir, porque Dios va a hacer maravillas en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. ¡Aleluya! Y qué tremendo. ¿Sabes que en el libro de 1 Samuel, capítulo 11, yo te lo digo para los que después quieren leerlo en su casa, habla de la historia de cuando Dios puso a Saúl como rey en Israel? En ese momento habla acerca de la historia que los de Jabes de Galaad estaban pasando un momento tremendo. Ellos fueron sitiados por los amonitas y sitiaron la ciudad para destruirla. Entonces el rey de Jabes de Galaad quiso hacer alianza con el rey de los amonitas. Y el rey fue a decirle cómo podían hacer para hacer alianzas, porque era un ejército poderoso los amonitas. Entonces el rey de los amonitas le dijo: bueno, si quieren hacer alianzas con nosotros, todos los hombres, para forma del pacto, tienen que arrancarse el ojo derecho y darnos el ojo derecho. Todos los hombres tienen que hacerlo. Y así vamos a poder hacer pacto y no vamos a destruir la ciudad de Jabes. Entonces comenzó a venir gran lamento, dice la Biblia. Comenzaron a lamentarse, a gritar. Imagínate que la única salida que tenían y que ellos veían es poder quitarse el ojo derecho y entregarlo a sus enemigos como parte del pacto para que no los destruyeran. Era algo tremendo. Esa ciudad comenzó a lamentarse, comenzó a tener y a gritar y a llorar en gran manera. Ellos comenzaron y quedaron cautivos de una angustia tan grande que estaban ahí a punto de tomar su nación, a punto de que sus enemigos los derrotaran. Y si uno comienza a leer un poco más adelante, en los capítulos más, en el capítulo 30 del 1 Samuel, habla acerca de David. David, un hombre de guerra, con todo un ejército. Dice la Biblia que había venido de una batalla David con sus 600 hombres de guerra. Y cuando llegaron a una ciudad llamada Siclag, una ciudad que David había tomado de los filisteos, la había tomado, la había poseído. Esa es la ciudad donde estaba establecida. Y en esa ciudad, dice, cuando llegaron de la guerra, la ciudad había sido asolada, había sido prendida a fuego. Sus niños, sus mujeres, todas sus pertenencias, sus ganados, habían sido arrebatados. Y no había quedado nada de ellos. Así que estaban estos valientes de David, estaba David ahí, y habían comenzado, dice la Biblia, que estos hombres de David lloraban tanto que se quedaron sin fuerzas, de tanto llorar y lamentarse. Imagínate que se quedaron sin nada. Tal vez algunos estaban tratando de buscar algún recuerdo y tal vez veían, no sé, algo que le pertenecía a la familia y se lamentaba y lloraba porque no tenían nada. Estaban tan mal que querían matarlo a David. Era tremendo lo que había sucedido en ese lugar. Ellos venían de una gran victoria, pero cuando llegaron a su lugar, estaban totalmente derrotados, estaban destruidos. Ellos estaban ahí, no podían creer lo que ellos estaban mirando y viviendo, los filisteos. Y había David con todo su ejército, había entrado en gran lamento y aún a David querían matarlo. Y no cuando leen estas cosas, son cosas tremendas que sucedieron. Y yo te hablo acerca de estas ilustraciones porque uno tiene que saber que como pueblo de Dios muchas veces uno va a pasar por pruebas. Uno va a pasar por momentos difíciles en la vida. Uno pasa por momentos difíciles. Uno sabe que a veces las cosas no salen como uno quiere. Y tal vez tiene pérdidas,
Tal vez pasa momentos de angustia, tal vez pasa momentos de llanto, tal vez lo pierde todo, lo perdió todo. Yo no sé en esta noche cómo viniste, pero sabes que hay algo poderoso que ocurrió en la vida de estos hombres. Y así puedo hablarte de un montón de ejemplos, pero no, tengo muchos anotados, pero quiero hablarte acerca de estos. Te puedo hablar de que cuando Israel había tanta hambre en Siria, que dice que el hambre era tan grande que aún ya no había más nada que comer y se comían a los bebés. Era tremendo lo que ocurría. Eso después puedes leerlo en Segunda de Reyes, lo que ocurría en ese lugar, capítulo 6. Era tremendo. Jabes de Galaad, siendo ahí a punto de derrotados por un ejército enemigo. Estaba David, que había perdido todo en Siclag. Estaban siendo cautivos ellos de angustia, de temor. Estaban siendo cautivos de dolor, de desesperanza. Pero hay algo poderoso que quiero mostrarte, y es lo que produce una palabra de Dios. Es el poder de lo que produce la palabra de Dios. Como la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas, como el poder de la palabra de Dios puede comenzar a transformarnos de una manera poderosa. Cuando estaba Saúl, estaba el rey, y estaba pasando el rey de Jabes, estaba pasando el momento más difícil de su vida. Y mientras todo el pueblo estaba llorando porque ya ellos pensaban que tenían que sacarse el ojo, ya lo único que pensaban era entregar su ojo derecho, porque no había salida. Pero dice en la Biblia, cuando uno lee en 2 de Samuel capítulo 11, que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, vino sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Es el mismo Espíritu que vino sobre Saúl. Es el mismo Espíritu Santo está en este lugar. Es el mismo Espíritu Santo, es el que va a comenzar a cambiar la historia de nuestras vidas. Es ese mismo Espíritu Santo que vino sobre Saúl. Ese mismo Espíritu Santo está aquí. Así que prepárate para lo que va a ocurrir en esta noche. Prepárate para lo que Dios va a hacer en esta noche. ¡Aleluya! Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y Saúl mandó a buscar los bueyes, y dice que lo cortó en pedazos y lo mandó a pasear por todo el pueblo, y dijo: así voy a hacer con los hombres que no vengan a mí a la guerra. ¿Quién no iba ahí, no? Dice el otro: negociamos con un ojo, este quiere un pedazo. Así que Saúl hizo pasear eso por todo ese lugar para poder alistar a los hombres de guerra. Así voy a hacer con él, que no venga conmigo a la guerra. Y todo Israel le temió a Saúl, dice la Biblia. Y Saúl le dijo a los de Jabes de Galaad, dice: mañana, antes de que caliente el sol, serán librados. Por eso, cuando Saúl mandó a llamar a todo el ejército, a todos los hombres que estaban ahí lamentándose y llorando, y Saúl dijo: bueno, y se juntaron porque tuvieron temor a Saúl. Y Saúl tenía una palabra de Dios para el pueblo de Israel, tenía una palabra de Dios para el pueblo de Jabes, ahí en Galaad, y dijo: mañana, antes que salga el sol, ustedes van a ser libres, no van a tener que pelear, porque Dios nos va a dar la gran victoria. Dios les va a dar gran victoria. Por eso, aplaudir fuerte a Cristo. Y dice en la Biblia que los que estaban ahí lamentándose y llorando, los que estaban temerosos, dice que comenzó a correr la voz por todos lados y comenzaron a entrar en las casas, me imagino, y a decir: ¿sabes qué dijo Saúl de parte de Dios? Que mañana, antes que salga el sol, vamos a ser libres de los amonitas que nos están aterrorizando. Y mira lo que hicieron. Dice que cuando fueron al rey de los amonitas, le dijeron: bueno, mañana vamos a salir a pelear contra ustedes, y hagan como ustedes quieran, porque ellos sabían que había una palabra, que sabían que ellos iban a ser librados. Así que ya se habían agrandado. Ya le decían al rey de los amonitas: bueno, vamos a salir a ver qué.
cómo viniste en esta noche, si tal vez viniste triste, si tal vez viniste sin esperanza, si tal vez viniste diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a ir a la iglesia que este loco siempre me invitó, pero si se puede hacer algo. Dios en esta noche te está diciendo, mañana, antes que amanezcas, vas a ver la libertad de Dios sobre tu vida. Vas a ver la libertad de Dios sobre tu familia. Vas a ver la libertad de Dios sobre tu economía. Mañana, antes que amanezca, vas a verlo. ¡Aleluya! Una palabra cambió la situación de una nación. Una palabra. Pero una palabra poderosa de Dios. No era palabra de hombre, sino que había sido palabra de Dios, que había venido por el rey Saúl. Y cuando estaba ahí el ejército de David, David con sus 600 hombres lamentándose por lo que había sucedido, dice que las casas estaban consumidas en fuego. Tremendo. Imagínate la angustia que había en ese lugar. Hombres de guerra, que cuando uno lee la Biblia, y yo veía cómo eran los hombres de guerra de David, la verdad que te da miedo. Cuando los describe en Primera de Crónicas capítulo 12, habla acerca del ejército de David. Y dice que eran hombres diestros, con sus manos, con las dos manos, tiraban piedras. Tiraban con arco y flecha, con cualquiera de las dos manos. Dice que eran diestros con escudos, con gavetas. Y dice que su aspecto era como león, eran como león. Imagínate que te encontrás con uno de esos, cara de león. Y dice que ellos en el campo eran veloces como las gacelas en las montañas. No se me acordó a mí. ¿Por qué se ríe? Está bien, la gacela cuando está en lo que camina. La gacela te mataba. Pero dice que estos hombres eran tremendos. Cuando los filisteos habían atrapado a David, estos hombres fueron a rescatarlo a David. Se metieron y comenzaron a luchar. Uno de ellos derrotó a 3.000 hombres con su espada. Dice que la espada se le pegó en la mano. Se cansó de matar. Eran hombres poderosos, hombres temerosos, hombres, me imagino, formados, hombres grandes, bien ahí musculosos que no les temían a nada. Pero cuando llegaron de la guerra y llegaron a ese lugar y vieron todo destruido, vieron como sus esperanzas se habían perdido, se había caído todo, como todas sus batallas en un segundo, se había derrumbado toda su vida porque lo habían perdido todo. Habían perdido su familia, habían perdido todo lo que ellos poseían, habían perdido sus hogares, habían perdido todo lo que tenían y no tenían nada. Dice que era tan grande el dolor que ellos tenían que se quedaban sin fuerzas. De cómo se lamentaban y lloraban estos hombres de guerra. Yo no sé cuántos en este lugar, tal vez hay personas que han perdido muchas cosas, tal vez perdieron su familia, tal vez perdieron sus posesiones porque fueron arrebatadas. Pero ¿sabes qué cuenta la Biblia? Que David fue a orar a Dios. Cuando estos hombres de guerra querían matarlo a David, decían, por culpa de este perdimos todo. Si hubiéramos estado acá, nada hubiera ocurrido. Pero cuando David, dice la Biblia, que fue a buscar a Dios, y David comenzó a orar a Dios, y David dijo, Señor, ciertamente los alcanzaré y recuperaré todo. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Dice, persíguelo porque ciertamente lo alcanzarás y recuperarás todo lo que te fue quitado. En ese mismo momento dice la Biblia que David se levantó y le dijo a los hombres, basta de lamentarse, vamos, pónganse de pie porque Dios me dijo que vamos a perseguirlo porque ciertamente recuperaremos todo lo que Dios nos dio. Recuperaremos todo lo que Dios había sido quitado por los enemigos. Yo me imagino una situación ahí. Los que estaban boqueando, que estaban sin fuerza. Me imagino que se levantó, agarró la espada, dijo, este que me sacó a mi familia. Agarró el escudo, lo comenzó a sacar brillo. Agarró la espada, la comenzó a afilar.
comenzaron a cambiar de actitud. Ellos todavía no habían recuperado nada. Es más, ni sabían dónde habían ido los enemigos. Pero sí sabían que había una palabra de Dios, que Dios les decía que iban a recuperar todo. Por eso en esta noche yo te digo, no sé la situación que viniste, no sé si perdiste tu economía, no sé si perdiste tu familia, pero yo sí sé que Dios te dice, levántate, porque es tiempo de que vas a perseguir, si vas a recuperar todo lo que perdiste. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Ciertamente lo alcanzarás y recuperarás todo. ¿Y sabes lo que hicieron? Estos locos fueron a correr. Me imagino que habrán ido desaforados y se le venían a la mente recuerdos y decían, voy a agarrarlo y voy a destornillarle la cabeza. Era loco, era magnético. Pero sabes que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino la Biblia dice que es contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes de maldad, espirituales de maldad. Por eso tu pelea no es contra alguien, sino tu pelea es contra el saqueador, que es el diablo. Tal vez fuiste saqueado en tu vida de salud, en tu salud. Tal vez fuiste saqueado y estás enfermo. Hace tiempo que vivís enfermo y no sabés cómo hacer. Es tiempo de recuperar la salud. Lo que el enemigo te quitó, lo que el diablo nos quitó, va a tener que devolvernos y aún va a tener que devolvernos el doble. Va a tener que darnos mucho más de lo que nosotros fuimos saqueados, porque Dios lo va a hacer. Porque es tiempo de que Dios nos dice, tierra alegrate, escopada alegrate, gozate, porque Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. Alégrate, gózate, porque Dios va a hacer grandes cosas. ¡Aleluya! Dios va a hacer grandes cosas. Hace un tiempo en Campana nos habían entrado a robar. Entraron una vez, 2 veces nos entraron a robar. La segunda vez dejaron varias cosas en el camino. Yo pienso que Dios mandó a alguien, se le apareció, algo hizo, que dejaron los parlantes ahí a la mitad del camino. Parece que saltaron las ventanas, no sé cómo hicieron. Pero nos saquearon, nos robaron los instrumentos, equipos, micrófonos, herramientas que usábamos para trabajar en la iglesia. Pero en ese momento los hermanos estaban lamentando lo que había sucedido. Le digo, lo que el diablo nos saqueó va a tener que pagarnos el doble, va a tener que devolvernos el doble. Damos gracias a Dios porque Dios nos dio muchas cosas en este tiempo. Pero hay algo poderoso que ocurrió hace 2 semanas, un sábado, antes de irnos con mi esposa. Hace tiempo nosotros que queríamos la radio también allá en Campana. Habíamos comprado un equipo, me acuerdo, un excitador. Nada más un excitador y unos tramos de antena con unos dipolos. Y me acuerdo ese día cuando fuimos a poner la campana, hubo una expectativa, los hermanos mandaban mensajes. Y pastor, estamos acá poniendo la radio, le ponemos así que prepárense, preparé la computadora, preparé todo. Y cuando los hermanos, cuando dimos de marcha la radio, yo estaba ahí escuchando y salíamos al aire. Así que les mandamos un mensaje a los hermanos, ya estamos al aire. Era la 96.7, papá. Estamos al aire. Y me acuerdo que había un hermano de trabajo que me dice, pastor, no lo escucho, fíjate bien. Había otra hermana a 2 cuadras que me decía, pastor, no escucho, fíjate mejor. Y lo peor fue cuando salí de la iglesia, no me escuchaban yo. Y me acuerdo que la antenita estaba ahí y decía, no me escuchamos ni acá. No, pastor, espere porque la onda va a empezar a agarrar la onda. Bueno, está bien. Encima uno sabe el traslado de la radio de allá acá, ya gracias a Dios ya está en marcha, falta muy poquito, lo vamos a tener. Se complicó con estos días de lluvia.
Pero si no, ya estaría el 88.1 en el aire. Acá. Y uno sabe todo el dinero que se necesita, porque la gente que trabaja para poner las torres, y eso no cobran barato porque es un trabajo de altísimo riesgo. Imagínate, se caen de allá de 20 metros de altura. Vamos a tener que orarle como Lázaro para que no suceda. Así que me acuerdo cuando bajó la antenista, y esto era hace como 8 años atrás. Bajó la antenista y yo estaba trabajando en la empresa. Me dice, pastor, primero digo, ¿cuánto es? Que sí, me sigo juntando la plata. No se haga problema, pastor, que voy, que lo pongo y está arreglamos. Bueno, bajó la antenista y le digo, ¿cuánto te debo? 2.000 pesos. Me lo decía así, nomás, digo así. ¿No te crees aquí? Así que me acuerdo que llamé a la empresa, pedí un préstamo a la empresa para pagar. Y lo peor de todo, que me quedé un rato, un par de horas en la iglesia. Voy al auto a tratar de escuchar la radio. No se escuchaba, quería escuchar la radio y tenía que ir a la iglesia. No me escuchaba. Me acuerdo que una frustración vino cuando llego a casa y sí, la radio. Anda a la iglesia a escuchar la radio. Así que fui a la semana, sacamos los equipos, sacamos todo, digo, hermano, vamos a seguir orando para que Dios nos dé potencia, nos dé mantener, nos dé plata, algo haga Dios. Estuvimos orando por 8 años. Y el sábado, pasado no el anterior sábado, había un casamiento en la iglesia. Vino mucha gente que nunca había ido a una iglesia. Y gracias a Dios, Dios hizo cosas tremendas en ellos. Y cuando estábamos ahí, al frente hicieron los hermanos, algo muy, muy humilde, muy en familia. Y fuimos a comer y un hombre que trabaja en una empresa, me dice, pastor, venga que quiero hablar con usted. ¿Sabe que yo tengo una radio que no la uso si la quiero regalar a la iglesia? Tengo equipos, potencia, tengo antena, dipolos, todo se lo voy a regalar a la iglesia. Todo lo que tengo para la iglesia. Me dice, pastor, tengo la última. Digo, ¿qué pasó? Chao, se me vino abajo la radio. Señor, vos me dijiste que ya está, tomamos la palabra, abriste la puerta, traspasamos, agarramos. Dice, pastor, tengo la última. Mi patrón dijo que no solamente va a agarrar la radio, sino que va a comprar una computadora y la mejor para la radio, para la iglesia. Porque él quiere que se escuche donde vive él, en Sante. Quiere que se escuche de lejos. No quiere para el barrio, quiere que vaya para lejos. Así que va a comprar los micrófonos y le va a comprar la computadora. Eso solamente no hace el rey de iglesia. Eso solamente lo hace Dios. Porque hay una promesa. Y si no mantienes tu fe viva y tu esperanza inquebrantable, vas a poseer las promesas. Vamos a pasar momentos difíciles, y claro que sí. Podemos ver cómo grandes hombres de Dios pasaron momentos difíciles, pero una palabra cambió la historia de sus vidas. Una palabra activó la fe en ellos y comenzaron a tener esperanza de que Dios les iba a dar todo lo que ellos estaban necesitando. Por eso, si estás enfermo en esta noche, yo te digo que en Isaías la Biblia dice que por su llaga, Jesucristo en la cruz del Calvario, fuimos totalmente sanados. No que Dios te va a sanar, sino que Dios ya desató el milagro sobre tu vida. Yo no sé cómo estás hoy, pero yo sí sé que Dios en esta noche nos está diciendo, mañana antes que amanezca, vas a ceder, vas a recibir la libertad sobre tu vida, vas a recibir la libertad sobre tu familia, vas a ser libre. Yo no sé lo que va a pasar con la economía, yo no sé lo que va a pasar con el dólar blue, green y con todos los colores que salgan, pero sí algo sé, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice. Algo sé lo que Dios va a hacer en este tiempo, lo que recién leíamos en Joel capítulo 2, cosas tremendas. Joel, me imagino que Joel estaba ahí en una cúspide espiritual mirando lo que Dios iba a hacer en este tiempo. Por eso yo no sé lo que va a hacer, pero yo te digo en esta noche, yo quiero que en esta noche tomes esta palabra para tu vida. No sé lo que está
Pero yo sí sé que Dios te dice: alégrate, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. Dios te dice: en tu economía las cenas se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y lo que te comió la oruga, el saltón y todo ese gran ejército, el revoltón que viene contra vosotros, van a comer hasta saciarse, van a alabar el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas y va a seguir haciendo en este tiempo, y nunca jamás serán avergonzados. Y todo el pueblo sabrá: Jehová es Dios de tu vida. ¡Aleluya! Ponete de pie esta noche. Tus parientes sabrán. Cuando te vean, van a decir: mira, este loco, tenía la familia quebrada, estaban económicamente en el suelo. Míralo, ahora cómo está, con su auto, su casa, su familia restaurada. Porque Jehová, dice la Biblia, nunca vas a ser avergonzado, y la gente va a saber que Jehová, que Jesucristo es el Dios de tu vida. ¿Cuál es el Dios que nosotros servimos? ¿Cuál es el Dios que nosotros creemos? No es un Dios de madera, no es un Dios de piedra ni de palitos, es un Cristo vivo, poderoso, que Él te va a dar la gran victoria. Si mantienes tu fe firme y mantienes tu esperanza inquebrantable, vas a poseer las promesas. Cuando Dios trajo esas palabras, eso no lo estaban viendo, no lo estaban viviendo en ese momento, sino que estaban en la misma situación que estaban cuando se estaban lamentando. Cuando Saúl le dio la palabra a Israel, Israel todavía tenía que batallar, no sabía qué iba a suceder. Cuando David trajo la palabra a los hombres de guerra, ellos no sabían lo que iba a suceder, no sabían para dónde disparar, pero sí sabían que Dios lo iba a restituir todo lo que le habían saqueado, a sus familias, a sus bienes, todo le iba a ser devuelto. Cuando Israel recibió esta palabra, Israel estaba pasando un momento muy difícil. Ejércitos habían venido a saquear a Israel, había venido juicio de Dios sobre esa nación. El profeta Joel comienza a decirle lo que se iba a venir. Y si uno sigue leyendo más adelante, uno sigue leyendo y dice: y los jóvenes verán visiones, y los ancianos profetizarán, y todos serán llenos del Espíritu Santo, y sobre toda carne vendrá el Espíritu Santo sobre sus vidas. Es tremendo el poder de la palabra de Dios. Por eso yo en esta noche no quiero que te vayas como viniste, sino que puedas tomar la palabra, y si viniste pasando momentos de problemas, decir: Señor, tu palabra, así como le dijo David, yo me la tomo para mí. Porque a veces hay personas que dicen: no, eso se fue para David, aquel tiempo que Dios le dijo a David, a sus hombres. No importa, colgate de esa palabra, decirle: Señor, así como le dijiste a David, yo fui saqueado en mi familia, yo fui saqueado en mi economía, por eso yo voy a ir en tu nombre y voy a recuperar todo. Yo voy a recuperar todo. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, mi economía está para atrás, estoy con deudas, fui saqueado, no encuentro trabajo, tal vez por la edad que tengo no me dan. Yo no sé cómo Dios va a hacer, pero sí sé que hay una palabra que Dios dice que va a restituir, que mis lagares se van a rebosar de la bendición de Dios, mi casa va a rebosar de bendición de Dios, y Dios lo va a hacer en este tiempo. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás, y antes de soltar palabra de Dios sobre tu vida, yo quiero primeramente que puedas dar un paso de fe. ¿Sabes que la fe es lo que hace que nosotros podamos tener una esperanza firme, una esperanza inquebrantable? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no vemos, pero sabemos que va a suceder porque es palabra de Dios. Por eso quiero invitarte en esta noche, si viniste por primera vez, o tal vez habiendo caminado con tus pasos apartados de Él, yo quiero invitarte a que puedas dar ese paso de fe y abrir tu corazón y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, aceptarlo como tu dueño, poner todas tus cargas en Él. Él se quiere hacer cargo de todo. Por eso quiero invitarte en esta noche a que puedas dar ese paso de fe.
con una simple oración, repitiendo conmigo, yo te voy a ayudar en esta primera oración. Y después vas a tener que hacerlo vos en tu casa. En cada momento, orar es hablar con Dios. Vas a poder hablar con Dios y orar a Dios y vas a sentir a Dios en tu vida de una manera poderosa. Pero yo quiero invitarte en esta noche, quiero ayudarte esta noche, en esta primera oración, a que puedas aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Por eso, yo quiero que repitas conmigo esta oración diciendo: Señor Jesús, en esta noche, abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi dueño. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y hoy declaro que soy tu hijo.